primer fallo de la Corte, donde le dio un tiempo razonable al juez de primera instancia para que acotara la medida cautelar, en realidad con ese fallo habilitó esta situación. Que es decir, que estemos a esta altura dándole 1 año y medio más para que se defina la cuestión de la desinversión. Orlando, sí. Sí, escuchando atentamente creo que fue muy sabio además esa observación que hizo sobre las informaciones de Clarín y Nación. Es pertinente porque yo di la vuelta por todas y fueron los últimos en sacarla. Pero yo estaba pensando en todas las reflexiones que escuché. Veo que no hay una celebración festiva bicentenaria sobre esto y me parece lógico, incluso vos como ministro. Estaba pensando en esta reflexión. Qué vulnerable se siente una sociedad frente a un poder económico corporativo que logra transgredir mediante su gran poder precisamente una ley que ocupa en el tiempo el espacio de una gestión presidencial prácticamente, hasta que se llegara a aplicar. Bien podría no estar en el gobierno el actual modelo, con otro gobierno esa ley hubiera caducado. Fíjense lo que estoy diciendo. Los trabajadores de prensa, sean los modestos o las estrellas, ganen 3.000 pesos o ganen 100.000, también son vulnerables a esta incertidumbre. ¿Para dónde va a ir el fiel de la balanza? ¿Dónde voy a caer yo si esto no se cumple? Y evidentemente, yo coincido con Nora, y bueno, con lo que se habló acá, el fallo de la Corte no plantea una cosa que a uno le da la esperanza de una contundencia, como que la Corte acompaña un proceso de cambio. Esta es una opinión personal, la acoto acá y no sale de mí. Entonces siento como una decepción. Tengo miedo, entre comillas, un miedo, digamos, afectivo, un miedo espiritual, que es el de que a veces la propia sociedad sienta un cansancio frente al rebote de una pared que se hace a veces invulnerable, precisamente porque este es un gobierno que no es dictatorial, que no cierra diarios, no cierra radios, no acalla periodistas. Creo que esto solamente quería decir. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si Clarín, cuando viene la desinversión, se le vende un canal ¿a quién? A un primo. Al primo, a Juan Carlos Mañeto? Yo creo que, a ver, en parte lo que decía Orlando, me acuerdo de un artículo creo que fue de Mario Weinfeld, que hablaba que esta corte era muy buena cuando enfrentaba algunas cuestiones y tenía bastante miedo cuando enfrentaba otras más vinculadas a los poderes económicos, ¿no? Y algo de eso hay, ¿no? Y por eso no es la primera vez y se viene pidiendo hace mucho tiempo que se expidiera en los temas así centrales y contundentes. Yo creo que en este caso lo que sí es claro es que el margen de maniobra, si bien seguro no les corta, no les dice, bueno, ya cumplan la ley y déjense de X, no, y cumplan la ley, no dice eso, sí le complica las típicas argucias para dar la vuelta. Le complica las argucias para no cumplir la ley, porque yo digo, cuando se habla siempre de inversión, desinversión, digo que estamos hablando de cumplir la ley. Estamos hablando básicamente de eso, que la ley se cumpla, que se cumpla en todo su espectro, porque digamos, no es el único, el 161 no es el único artículo que tal no se cumplía, la grilla, digamos, no cumplen la grilla, siguen pudiendo tener ATN en el medio de los dos canales de mayor audiencia, y por más que sea una cosa que poco tiene que ver con otra cuestión, es simplemente una muestra de poder brutal, paca en la señal normal, digo, un conjunto que es N23, Telesur, digo lo que todos sabemos. Entonces, me parece que su margen está bastante más acotado. Y entonces, en ese margen más acotado, cuando ellos tengan que presentar su plan de desinversión, que si ellos quisieran cumplir la ley, debería hacerlo los próximos días, presentar un plan propio de desinversión, obviamente se va a ser controlado, y obviamente va a decir cuando, bueno, si aparece que tal cosa va para el primo, tal cosa para el tío, va a caer rápidamente en evidencia. Obviamente, si siguen jugando la justicia de una manera muy proactiva de ellos, no se logra nada. Pero creo que poco a poco esos márgenes se van siendo cada vez más complicados. Lo mismo que ocurrió en la escena general, que antes, como veíamos ahí, no era tan fácil decir muchas cosas, porque nadie respondía, nadie retrucaba, nadie decía nada, y uno quedaba muchas veces como un loco suelto hablando. Ahora ese margen es mucho más acotado, y también los jueces, también las cámaras, no son ingenuas, y van viendo cómo, digamos, la cuestión se va normalizando, y uno puede mantener, digamos, puedes querer cortar todas las flores, pero la primavera llega, y creo que eso que estamos viendo ahora en la Argentina. Hay otra parte de la ley de medios, sí, perdón. Cartel francés. No, que es que también Clarín ejerce un monopolio sobre la ficción.
la viene ejerciendo hace años. Y realmente la ley de medios lo que permitió es abrir un espectro sumamente importante a través de concursos, a través de nuevos autores. Clarín es un coto cerrado, donde no entran nuevos autores, no entran nuevos actores, entran así, a cuentagotas. Y esto ha permitido un espacio mucho más amplio para promocionado desde el Inca, desde las universidades de La Matanza, de San Martín, pero yo también tengo un reclamo para hacer, ya que está el jefe de gabinete acá, sí. ¿no? Yo creo que es sumamente importante lo que se ha hecho, pero que ha sido un poco esporádico, es decir, que se necesita más fuerza, más apoyo a la ficción, más continuidad, porque esto se tiene que transformar en una alternativa cultural. Una alternativa cultural no quiero decir ni aburrido ni no entretenido, una alternativa de una cultura más amplia, así como la información. Así como la información tiene que ser más amplia y tiene que ser todas las voces, la ficción también tiene que ser de todas las voces, tienen que poder tocar todos los temas y sobre todo, y muy importantemente, tiene que abrir fuentes de trabajo. Es decir, por eso hago un pedido para más apoyo a la ficción en la ley de medios, que lo abrió la ley de medios. Coincido totalmente y siempre me gusta pensarlo y me lo decía Néstor, ¿no? Con la importancia que tiene la ficción, porque la ficción es un poco cómo las sociedades se piensan a sí mismas, ¿no? Y cómo el modelo del monopolio de Clarín no podía pensar que termina con clase el español neutro, en que todos hablan exactamente igual, nadie se reconoce nada para poder exportarla y mandarla un día para el otro, y cómo el espíritu de la ley de medios es que en esas ficciones haya muchas tonadas y se pueda pensar, y los tucumanos puedan hacer sus ficciones pensándose en sí mismos con su propia tonada, y los formoseños y los santiagueños. Creo que es hacia ahí donde tenemos que ir, pero bueno, son las batallas que tenemos que ir dando y la que necesitamos, obviamente, el trabajo permanente y el esfuerzo de todos, ¿no? Estaba pensando que la ley es una plataforma de pluralidad, no regula contenido, sino el marco del espacio, y que el artículo 161 es un eje, pero no el único. Entonces, en todo este tiempo de la vigencia de la ley de medios, ¿cómo analiza el espectro comunicacional? ¿Cuáles son las deudas que la ley de medios todavía no ha implementado, por ejemplo, en abrir la competencia privada? Digamos, ¿cuál es la manera de que se implemente completamente la ley de medios, además del 161, teniendo en cuenta todas las dificultades de las que estamos hablando con respecto a la se ha avanzado. Obviamente falta mucho para hacer el tema de la ficción, pero hoy uno puede ver en este canal y en otros canales que hacer el imposible haciendo ficción por un compromiso fuerte de las universidades, financiado por sectores estatales. Uno empieza a ver en el interior mucho más pluralidad, por lo menos en términos de ficciones, algunos contenidos, y está en un momento, yo diría, centrar en esos términos, porque también es cierto que uno podría, y en la misma AFCA, ponerse más duro con algunos otros grupos mediáticos, pero claro, si no lo hace con el más grande, no lo va a hacer con el más chico, porque justamente es complejo. Y hay un conjunto de cuestiones que sí se ha avanzado, ¿no? Y que se ha ido con cuestiones muy concretas, como lo que tiene que ver con determinadas cuestiones puntuales en términos tecnológicos, que podría obligarse a la aplicación, que abriría mucho más cuestiones, como Club Caption, con la posibilidad de poder que llegue a todos los sectores que tienen dificultades auditivas o sensoriales. Hay un conjunto de cuestiones en lo que, digamos, cuando uno no puede ponerse muy fuerte con el más grande, es difícil ponerse muy fuerte con los más chicos. Pero se está avanzando con claridad, ¿eh? Yo creo que los avances logrados, obviamente con todas estas trabas, han sido aceptables, pero que justamente destrabando la traba mayor es cuando se va a poder potenciar todo y poder avanzar con la fuerza que requiere una ley como esta, ¿no? Una cosa, Barra, que yo quería plantear respecto, porque hay una discusión que viene desde el 2009, y es que rápidamente, para que se entienda, uno dice, bueno, el artículo de la desinversión, ¿no? Para que se entienda, uno dice así. Ahora, también es verdad esto de, hay que decir que es el artículo que indica que todos los grupos económicos de medios se adecúen a la ley. Como es tan largo de decir, uno dice la desinversión. Exacto. Pero la palabra desinversión implica que hubo inversión. Y Clarín se quedó con Canal 13, por ejemplo, sin invertir un solo peso, porque le metieron un abogado por la ventana antes de la venta para que hicieran los números. Quiero decir, supongamos que la palabra es honesta, y uno dice desinversión de modo honesto, sin hacer trampa. Adecuarse a la ley. Tendría que haber, en muchos casos, justamente en ese grupo, es que no hubo ninguna inversión. Bueno, el 71 fijaba un límite, un tiempo límite para cumplir la ley. Y eso en un año, ya están pasando casi 3.